Los primeros 3 meses después del trasplante es un periodo muy importante. Es la recuperación temprana después del trasplante. En la segunda semana es cuando los pacientes experimentan todos los efectos colaterales y las consecuencias de esa quimioterapia intensa que recibieron en la primera semana. Entonces no hay producción de células de la sangre y los conteos de la sangre se caen. Y los pacientes necesitan transfusiones de células rojas y transfusiones de plaquetas para pasar ese periodo. Aproximadamente la mitad de los pacientes hacen fiebres, entonces hay que hacer cultivos, buscar por sitios de infección y tratar a los pacientes con antibióticos. En la tercera semana empieza el periodo de mejoría, el periodo de recuperación. Las células blancas empiezan a recuperarse y con eso los pacientes empiezan a sentirse mejor. Comienzo de la cuarta semana, ya los conteos de la sangre se han recuperado, los pacientes no necesitan transfusiones y están listos para salir del hospital. A medida que va pasando el tiempo, ya estamos cerca de los primeros 3 meses, los pacientes lentamente regresan a la vida normal. Los niveles de actividad aumentan, actividad física y actividad intelectual. Ciertamente hay variaciones de este proceso que tienen que ver con el estado del paciente antes del trasplante. Pacientes que estaban más débiles, el periodo de recuperación es más largo. La recuperación también depende de la edad. Pacientes jóvenes se recuperan mucho más rápido. En un trasplante halogénico, vemos los pacientes 3 veces por semana. Es mucho más intenso el seguimiento y más cercano, porque el riesgo es más alto. Entonces es muy importante que veamos al paciente mucho más de cerca. La enfermedad de injerto contra huésped es una complicación muy importante del trasplante halogénico y viene en 2 formas. La forma temprana, que es la que llamamos enfermedad de injerto contra huésped aguda, que usualmente pasa en los primeros 90 días después del trasplante. Requiere un tratamiento bastante enérgico, con dosis altas de esteroides por varias semanas. Y la podemos controlar con éxito en la mayoría de pacientes. Y la forma tardía, que llamamos enfermedad de injerto contra huésped crónica, que pasa usualmente 6 a 12 meses después del trasplante, cuando el paciente ya está completamente recuperado, está en su casa y la enfermedad aparece. Es una enfermedad un poco más lenta, que evoluciona a lo largo de semanas y meses, a veces años. Cuando los pacientes salen del hospital, con frecuencia han perdido peso porque no comían bien durante el tiempo en el hospital por todos los efectos colaterales de la quimioterapia. Entonces, en las primeras semanas es tratar de recuperarse de esta fase y entonces cuando es importante una buena nutrición. En el hospital los pacientes con frecuencia reciben lo que se llama una dieta para paciente neutropénico, para el paciente que tiene las células blancas bajas. Todos los alimentos deben estar cocinados. Una nutrición balanceada, que tenga todos los componentes básicos, que tenga proteínas, que tenga vitaminas, que tenga frutas, que tenga grasas. No se necesitan dietas especiales. No, dietas balanceadas normales. La idea es cosas simples, nutritivas, que le gusten al paciente. También como parte de la recuperación se requiere a veces un plan de ejercicio. A veces simplemente caminar, que los pacientes comiencen a caminar 3, 4 veces por semana, progresivamente más largo. Algunos pacientes están tan débiles que salen del hospital directamente a un centro de rehabilitación y tienen que estar ahí por 1 o 2 semanas simplemente para volver a recuperar la movilidad. Entonces todo esto es parte del manejo que el equipo de trasplante tiene que planear. ¿Cuáles son las necesidades individuales de cada paciente?
Volver a la escuela, volver al trabajo, es volver a la vida normal. Yo siempre le digo a los pacientes, usted está haciendo el trasplante con dos objetivos. El primero es curar la enfermedad. El segundo es volver a una vida normal. La recuperación varía un poco de paciente a paciente. Unos pacientes recuperan más rápido que otros. Si tú trabajas desde un computador en la casa, pues es mucho más fácil. Pero en general, después del día 90 es cuando ya empiezo a evaluar los pacientes para decir es tiempo de volver a la escuela o de volver al trabajo. El trasplante es un camino hacia la curación y hacia una vida nueva, a volver a una vida normal. Pero es un camino con baches en el camino. Los pacientes latinos en general somos mucho más apegados a nuestras familias y quizás un poco más emocionales. Y eso a veces retarda un poquito el retorno al trabajo, a la actividad normal, porque hay este temor de que si tú empiezas a trabajar te va a pasar algo. La recuperación no debe ser diferente a la de cualquier paciente americano o asiático o de cualquier parte del mundo. La recuperación sucede de la misma manera. Tengo que confesar que en mi papel de médico de trasplante, con frecuencia yo no hablo de la fe, pero soy absolutamente consciente de que es un componente muy grande de la vida de mis pacientes. Parte de ese motor que todos tenemos dentro para seguir adelante.